Amén. Muy bien, vamos a ir entonces al mensaje de hoy. Cuando el pasado duele. Déjame decirte algo, esta serie la hemos llamado Jesús, tú has estado ahí. Has estado ahí. Y déjame decirte algo, la Biblia nos enseña que no hay nada en lo que nosotros seamos tentados que Jesús no haya sido tentado. La diferencia es que Él no pecó. Y Él nos enseña que podemos acudir a Él en cualquier momento de necesidad, cualquier momento de tentación y ser auxiliados por Él, porque Él sabe lo que estamos viviendo. Y hay un tema que no se habla muchas veces, nosotros sí lo tocamos en nuestros encuentros y en algunas veces lo he tocado acá desde el púlpito, pero es muy difícil que se toque a veces en los púlpitos porque es muy complicado. Y es el tema del abuso. Y triste y trágicamente muchos hemos vivido y hemos tenido experiencias similares, unos más, digamos, más leves y otros peores. Y puedo contarles estadísticas al respecto de cómo sucede esto en nuestra sociedad, pero es probable que ya en este momento estén incompletas. Y como dije, a gran parte del horrible trato que muchos viven no se aplica o no se denuncia o no se reconoce. Y digo no se denuncia porque a mí me ha pasado que cuando oigo de una mujer que está recibiendo violencia dentro de su casa, le digo avísame. Y se lo digo, si alguien está sufriendo violencia intrafamiliar, avíseme que yo voy a llegar con la policía y me voy a llevar al abusador. El problema es cuando llegas y la persona te dice, no, pobrecito. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Entiendes? Fíjate que según estadísticas del Ministerio Público, entre la violencia intrafamiliar y la violación carnal, sumaron el 18% de los delitos cometidos el año pasado. Y muchas veces esa violación carnal sucedió dentro del círculo familiar. Entonces, cuando oyes eso, sabes que la iglesia del Señor nos está quedando fuera de ese problema. Y oro para que Dios haga una obra en el corazón que necesita sanidad. Si eres víctima del abuso, lo que quiero es empoderarte, llenarte de fuerzas para que puedas iniciar una conversación si nunca la has tenido con alguien, para empezar a salir de eso. Nosotros tenemos grupos en casa, esta semana estuvimos hablando de eso y ojalá esos grupos te puedan ayudar para seguir hablando y que eso te lleve a una consejería y para que continúes en un viaje hacia la sanidad completa. Porque déjame decirte, cuando se es víctima de abuso no es que uno sana de un día para otro. Eso lleva un proceso. ¿Sí? No sanas, hoy oraron por mí, ya estoy bien. No, eso lleva un proceso. Y por eso es que llamé a este mensaje cuando el pasado duele, porque todavía duele. ¿Sí? Y con eso te invito a que vayas conmigo a orar. Padre Celestial, oramos, Señor, con toda la fe y el amor, Señor, que tenemos en el corazón para que tu Santo Espíritu haga una obra en tantos corazones como sea posible hoy, Señor. Señor, ¿continuarías el proceso de sanidad de una manera que solo tú puedes? ¿Harías, Señor, ese milagro hoy? ¿Extenderías tu mano, Señor, para tocar corazones que están dolidos y que necesitan, Señor, que tu mano los toque para empezar a sanar? Te miramos, Señor, y confiamos en ti. Ponemos nuestra fe en ti, Señor, en el nombre de Jesús.
creyendo, Dios, que tú escuchas los clamores de nuestro corazón y vas a traer sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 27 de San Mateo hay 6 versículos muy cortos que nos dan un vistazo, mis amados, al horror, a la tortura, al abuso físico, al abuso emocional y al abuso psicológico que Jesús soportó. 6 versículos que nos dan una idea de que por qué Jesús comprende lo que tú podrías haber pasado al ser abusado. Dice el versículo 26 que Poncio Pilato hizo azotar a Jesús y lo entregó para ser justificado. Tú lees eso así, fue entregado para ser azotado y luego ser crucificado. Se dice así. Pero cuando tú te detienes a lo que pasó ahí, lo entregó para que lo azotaran. Decía un comentarista, es probable que hubo 4 ocasiones diferentes en las que Jesús fue desnudado, luego fue revestido, luego fue desnudado, otra vez fue vestido, otra vez fue desnudado. 4 veces diferentes. Y este fue el momento, el primero. Y la razón por la que lo desnudaron antes de azotarlo probablemente fue doble. Uno fue para aumentar el dolor físico y la segunda fue para aumentar la vergüenza emocional. Porque si pudieran imaginar, Jesús, el Hijo de Dios, habría sido esposado. Apágalo, hermano, por favor. Si me hacen el favor, ustedes también pueden apagar sus celulares si son tan amables o ponerlos en silencio. Lo que vamos a hablar hoy es muy importante y no quisiera que tuviéramos este tipo de interrupciones, si son tan amables. La segunda fue para aumentar la vergüenza emocional, porque si pudiéramos imaginar, hermano, Jesús, el Hijo de Dios, habría sido esposado desnudo a un poste mientras lo golpeaban. Lo que algunos expertos dirían que no solo fue abuso físico, también fue abuso sexual. ¿Sabes por qué? Porque ellos usaban una tortura llamada, para la tortura usaban un flagrum, un flagelo, que era un látigo que tenía varias tiras de cuero con incrustaciones de hueso, de metal y de vidrio, o como cerámica, entretejidos en el borde del cuero. Y el guardia romano azotaba a la víctima en un lado una y otra vez hasta que ese lado quedaba hecho trizas. Luego cambiaban el ángulo, cuando ya no había dónde pegarle, le daban vuelta y azotaban el otro lado para que ambos lados quedaran triturados. Luego, si el guardia romano se cansaba, porque en realidad traían un segundo guardia para que continuara con el castigo. Porque déjame decirte algo, los judíos limitaban este castigo a 39 azotes, los romanos no. Ellos no tenían límite. Si se cansaba, venía otro a continuar. La víctima normalmente vomitaba. A menudo tenía temblores incontrolables. Muchos de ellos se desmayaban y algunos morían incluso antes de llegar a la crucifixión. Y leemos esto, dice, Poncio Pilato hizo azotar a Jesús. Fíjate, 4 palabras, hizo azotar a Jesús. Una pequeña frase que tiene capítulos y capítulos de horror, de dolor para Jesús. Lo hicieron azotar, lo entregaron para que lo crucificaran, lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata, dice la palabra. Y luego tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron un bastón en la mano derecha y luego se arrodillaron delante de él y se burlaban. Salve, Rey de los judíos, le decían. La escritura continúa y dice, le escupieron, tomaron el bastón, le golpearon en la cabeza una y otra vez. Y después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron sus propios vestidos. Luego lo dejaron o lo llevaron para crucificarlo. Una frase, otra vez, capítulos de dolor. Si no sabes mucho sobre la crucifixión, la película de
Jesús, la última, la pasión de Cristo, nos dio una imagen un poco más amplia sobre esto. Pero si no sabemos sobre la crucifixión, no tenemos tiempo para hablar con claridad de esto. Pero la palabra insoportable es una palabra que obtenemos de la crucifixión. Es una palabra que es crucifix, que significa ex fuera de, y crucifijo es la cruz. Dolor insoportable significaba fuera de la cruz. La flagelación solo fue el calentamiento para la verdadera tortura. Y como probablemente sepas, clavaban estacas a través de las muñecas o a través de los talones en los pies o a través de los pies, y luego los desnudaban nuevamente para avergonzarlos, con la espalda hecha una masa sanguinolenta contra el horrible madero de la cruz. La única forma en que la víctima podría respirar sería levantar sus manos, y puedes imaginar el dolor insoportable, o empujar sus pies para tratar de respirar mientras el sol estaba cocinándolos, porque eran momentos de mucho calor. A menudo la víctima se volvía loca, rogando, suplicando que alguien los matara, que alguien se apiadara y los matara. Se volvían locos mentalmente y luchaban por cada aliento, sufriendo sin medida. Entonces, mis amados, para aquellos de los que estamos acá que sufrieron abusos, Jesús estuvo ahí. Cuando sufrías abuso, Jesús estaba ahí. Él sabe lo que es sufrir abuso. Jesús sabe lo que pasaste. Lamentablemente, muy a menudo en nuestras comunidades religiosas, la gente se siente avergonzada o temerosa de hablar sobre el abuso. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces la gente piensa que el abuso no fue real. Lo minimizan o dirán realmente que no, tal vez no sucedió. O se hacen culpables. Dicen que fue culpa mía. Yo tuve la culpa. Eso pasó por culpa mía. O que hiciste algo para merecerlo. Que algo sucedió en lo que tú fuiste el responsable, y no fue así. Muchas veces en nuestras comunidades hay quienes simplemente ven el abuso como un abuso físico. Se le fue la mano. Pero déjame decirte algo, el abuso es abuso. Yo podría darles una lista mucho más larga de las clases de abuso que hay, pero quiero mostrarles 4 de los principales tipos de abuso que hay. Abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, y hay algo que se llama abuso espiritual. El abuso físico puede parecer obvio y es lo que uno pensaría: golpes, empujones, asfixia, mordiscos, patadas. Algo que tiene que ver con golpes. El abuso sexual sería cualquier comportamiento sexual no deseado impuesto a otra persona sin consentimiento. Eso sería violación en una cita, en el matrimonio, porque aunque no lo creas, hay personas que han sido violadas dentro de su relación matrimonial. Eso sería agresión sexual. Eso podría ser tocamientos inapropiados, podría ser comentarios sexuales inapropiados, podría ser acoso en el trabajo, podría ser, desafortunadamente, mucho más. O sea, el abuso emocional, que lamentablemente, según investigaciones, es mucho más común en las familias, en los hogares. Es el abuso verbal. Sería un insulto, sería controlar a otra persona, sería una crítica constante y continua o un aislamiento. No se puede ir a ninguna parte, incluso podría ser un abuso económico o financiero.
Puede ser avergonzar o engañar, puede ser culpar, puede ser simplemente una amenaza de abuso. Es amenazar con irse, es amenazar con divorciarse, es amenazar con suicidarse, es amenazar con dañar a alguien si alguna vez le cuentas a alguien sobre esto. El abuso es el monstruo que se presenta de muchas formas diferentes. Y hay abuso espiritual. Y desafortunadamente esto es relativamente común en algunos círculos religiosos. Y esto es cuando una persona realmente utiliza la Biblia como arma o toma su autoridad espiritual y la abusa para controlar a alguien, manipularlo, avergonzarlo, o incluso podría amenazar con consecuencias espirituales similares, como que vas a responder ante Dios por esto, o te vas a ir al infierno si no te sometes a mi autoridad, o haces precisamente eso que no quieres hacer. Si te vas de esta iglesia, Dios te va a dejar de bendecir, porque quedas fuera de nuestra cobertura. Luego a veces algunas de nuestras comunidades religiosas, algunas personas simplemente ven el abuso como un problema de la justicia. En otras palabras, es algo que no hablamos aquí, es algo que debería ser manejado en los tribunales. Y por eso quiero recordarles algo, mis amados hermanos. Aunque no todo abuso es criminal, todo abuso es pecado. Por eso es que hablamos de eso hoy. Porque a Dios y a su iglesia le importa, al cuerpo de Cristo le importa, y que protejamos a aquellos que necesitan amor y protección. Entonces nosotros como cristianos, ¿cómo abordamos el abuso? ¿Cómo ayudamos a alguien a recoger los pedazos, recuperarse y tratar de sanar? Lo dije hace un momento, no es fácil. No es 1, 2, 3 y ya. Toma tiempo. Pero la buena noticia es que con la presencia de Dios, con el consejo piadoso y con una comunidad segura, la curación es posible. Déjame decirte algo, y perdona que vaya a hablar de esta iglesia que amo tanto, pero hemos tratado de edificar una iglesia donde nadie juzga a nadie. Una iglesia donde aquí tú no te sientas señalado. Si tú cometes una falta, se te ayuda y se te levanta, no se te señala ni se te disciplina. Nosotros no creemos en el purgatorio evangélico. Creemos en un lugar de la restauración, donde si tú te apartas, se te ayuda, se te levanta y se te impulsa a seguir caminando y confiando en Cristo. Gloria al Señor. Quiero comenzar dirigiéndome a aquellos de ustedes, porque el abuso tiene dos partes. A aquellos que están abusando, aquellos que son abusadores. Quiero hablar directamente con aquellos de ustedes que están haciendo mal uso de su poder para lastimar a otra persona. Quizá en el pasado, como me dijo Jackie el otro día, pastor, quiero felicitarlo. Y yo digo, ¿por qué? Porque ahora sonaron ruidos y pasaron cosas y usted ni siquiera se inmutó. Porque hace unos años hubiera dejado el micrófono, hubiera ido a buscar al que estaba haciendo el ruido y lo hubiera agarrado del pescuezo. ¿Sí o no? Ahora ni cuenta me di. Quiero hablarle a esos abusadores. Que le agradezcan a Dios que Dios ha trabajado conmigo. Porque ¿sabes qué? Hace un tiempo hice amigos yendo a visitar a unos amigos en el Renacer, en la cárcel. Y estos amigos que yo visitaba eran cristianos, buenos hermanos, buenos cristianos. Pero los amigos alrededor, esos no se han convertido, creo yo todavía. Y mantengo algunos contactos. Y cuando sé de abusadores, me acuerdo de ellos. Y estos contactos pueden servir para dar algunas lecciones. Pero no es así como se resuelven esas cosas. De verdad, hace tiempo lo hubiera hecho. Pero ahora creo que hay una manera distinta de hacer las cosas. Creo que hay un enfoque mejor que honra más a Dios. Pero sí te diré que debes parar.
La razón es que quiero que me escuches cuando te digo esto. Si estás usando mal tu poder para lastimar a alguien en este momento, si estás abusando de alguien, las posibilidades de que hayas estado mal son muy, muy reales. Que eso quiere decir que tú fuiste abusado. Y quiero decirte algo. A veces pensamos automáticamente que son hombres abusando de mujeres. No, también hay mujeres abusando de hombres. Por eso quiero comenzar con compasión, por lo que sea que hayas pasado, porque sabemos que las personas heridas tienden a lastimar a otras personas. Entonces, en lugar de enojarme, quiero comenzar con compasión y decirte que realmente necesitas ayuda para sanar lo que has pasado. Necesitas sanidad para dejar de hacer pasar a otros por lo que no merecen. Y quiero decirte con todo el amor que pueda, como tu pastor que te ama, que no está bien. Nunca está bien abusar de otra persona. Nunca. Nunca está bien abusar de otra persona. Y realmente necesitas dejar de poner excusas. Esto necesita arrepentimiento de tu pecado ante Dios. Y este es un lugar seguro para que encuentres sanidad, para que encuentres curación. Eres amado y necesitas curación. Y quiero decirte, y quiero que escuches esto, y esto te va a sonar un poco más duro, pero quiero decirte esto. Abusar nunca te hace fuerte. Demuestra que eres débil. No fuerte, eres débil. Ahora, si estás en las manos de Dios, porque la realidad es que todos y cada uno de nosotros somos débiles. Lo que significa cuando soy débil, que soy una persona débil, es que soy imperfecto, soy increíblemente imperfecto. Estoy roto, soy una persona herida. Y la Biblia dice que es en mi debilidad cuando la fuerza del Dios Todopoderoso se perfecciona. Entonces tengo esperanza, tengo acceso a la ayuda de Dios. En mi debilidad es cuando la fuerza de Jesús se perfecciona. Entonces, en lugar de avergonzarte y alejarte de Jesús, quiero amarte hacia Él, quiero atraerte hacia Él. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Necesitas su curación, necesitas su ayuda, necesitas su poder. Se abusaron de ti, lo que te hicieron está mal, pero eso no justifica ni te da ningún permiso para hacérselo a nadie más. Necesitas reconocer tu pecado, tu quebrantamiento, tu debilidad y dejar que su fuerza y su poder te traigan sanidad. Ahora, quiero hablar con aquellos de ustedes que están sufriendo abuso. Y quiero que me escuches como una figura de autoridad espiritual diciéndote esto. Si actualmente estás en peligro, como tu pastor, quiero decirte que vayas a un lugar seguro, ve a un lugar seguro. Si estás en peligro, no salgas de aquí y regreses al lugar donde estás en peligro. Obtén ayuda hoy. Como tu pastor te ruego que no te pongas en peligro. Una vez que estés en un lugar seguro y una vez que pase tiempo y una vez que comiences a estabilizarte y una vez que estés listo para sanar y una vez que estés listo para seguir adelante y una vez que estés listo para reconstruir y deja que la redención y la gracia de Jesús hagan lo que pueda en ti. Entonces, en ese momento, cuando estés listo, yo te voy a decir algo que quizá hoy no te resulte fácil escuchar. ¿Por qué? Porque todavía estás enojado. Pero en ese momento te diré que no se puede sanar y odiar al mismo tiempo. No se puede sanar y odiar al mismo tiempo. No te lo voy a decir todavía porque es posible que no estés listo. Pero cuando te hayas estabilizado, te lo voy a volver a decir. No se puede sanar y odiar al mismo tiempo. ¿Qué hacemos cuando estemos listos para sanar? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a acudir? Se llama Jesús. Su nombre está sobre todo nombre. No hay nadie como Jesús y Jesús sabe lo que es. Él ha estado ahí. Él es nuestro ejemplo. ¿Y qué hizo? Bueno, sufrió un abuso horrible como te lo describí. No solo sufrió, murió. Y por el poder del Espíritu Santo resucitó. Pero escucha esto, antes de morir, antes de resucitar, Jesús oró por aquellos que abusaban de Él.
elevó una oración por aquellos que abusaban de él. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Solo quiero reconocer ahora que no es fácil orar cuando alguien te lastima. Hermano, no es fácil orar por alguien que te está lastimando. No hay nada fácil en orar cuando has sido víctima. Pero cuando sigues enojado, sigues siendo víctima y permites que te sigan lastimando incluso después de que los golpes hayan cesado. Entonces lo que quiero hacer es que cuando estés listo para ser valiente, porque hay que ser valiente, porque el hecho de que estés aquí significa que eres valiente y eres lo suficientemente valiente para denunciar el abuso. Un día serás lo suficientemente valiente como para orar por quien te abusó y vas a orar. ¿Pero qué vas a orar? ¿Qué vas a orar? Yo te voy a decir una cosa, yo he estado ahí también y lo que te dan ganas es de orar algo malo. Dios, enférmalos, que les caiga el juicio divino. Que les salgan hemorroides en las orejas, Señor. Yo sé lo que es estar ahí. Y querer que les pase algo malo. Porque estás enojado. Tal vez se te ocurran cosas mejores que a mí. Para que les pasen. En realidad, cuando miramos a Jesús mientras estaba colgado en la cruz y oírlo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por aquellos que abusaban de él. Solo quería reconocer que para algunos puede parecer demasiado pronto llegar ahí. Que el perdón es a menudo un proceso, amados. A menudo hay una obra que Dios hace para prepararte para ello. Dios te lleva y eventualmente te prepara, porque el perdón no es un curso opcional cuando se trata de seguir a Jesús. Cuando tú sigues a Jesús, perdonar no es opcional. Él nos llama a perdonar. ¿Pero qué significa perdonar? Te voy a decir lo que no es perdonar. Perdonar no es liberar al agresor, no es decir que eres libre, que no hay consecuencias, lo que sea. Es entregar a tu ofensor a Dios y confiar en que Dios hará lo correcto. Es dejar de lado tu necesidad, tu deseo de controlar la situación y es confiarlas a Dios. Y es difícil orar, pero cuando empiezas a orar, Dios siempre obra. Ahora, lo que he descubierto es que tu oración por los demás puede que los cambie o no, pero siempre te cambia a ti. ¿Qué hace el perdón? Te libera del dolor, te libera de la ira, te libera de la amargura, te libera del odio, pero puede que no te libere de la necesidad de poner límites. Puede haber un momento en el que digas, sí, te perdono, pero ese tipo de comportamiento ya no es aceptable. Tú tienes que aprender a poner límites. Sí, te perdono libremente, pero algunas cosas deben cambiar. La Biblia dice que una ciudad sin muros es vulnerable y que puedes perdonar. Puedes perdonar, pero no puedes dejar de crear lo correcto, lo saludable y lo apropiado, y que Dios honra los límites mientras se reconstruye y restaura la confianza. Pones los límites. Jesús fue abusado, sufrió, perdonó, murió y resucitó. Pero ¿sabes qué pasó después de la resurrección? Cuando Él se presenta a los discípulos, ¿qué les mostró? Sus cicatrices. Porque quedan cicatrices del abuso. ¿Y qué hizo Jesús con las cicatrices? Los usó como testimonio del poder sanador y de resurrección de su Padre, quien le devolvió la vida a lo que estaba muerto. Así de bueno es nuestro Dios. Eso es lo que hace Dios. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese poder de resurrección está dentro de ti. Y entonces, cuando les digo que vulnerablemente, les digo que he pasado por algunas cosas, también tengo cicatrices,
que son evidencia y testimonio de lo que significa ser restaurado, de lo que significa ser sanado, de lo que significa ser libre y lo que significa glorificar a Dios, que la verdadera restauración es posible. Aún hay cosas que necesitan ser transformadas, pero estamos en el proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Yo te animo a dar un paso. No te vayas de aquí hoy sin dejarnos amarte, sin dejarnos orar por ti, y si es necesario, sin llorar contigo, abrazarte y protegerte. Si estás abusando, acércate y confiésaselo a Dios, y te prometo que recibirás amor y gracia, porque todos estamos destrozados y todos necesitamos sanidad. Y si hoy estás sufriendo, no te duelas solo, no intentes curarte solo. Queremos ser un lugar seguro en la presencia de Dios para que muestres tus cicatrices y muestres tus heridas y creas que un día serán testimonio del poder sanador de Dios, que ya no estás en esa tumba, sino que has resucitado. Así que voy a cerrar leyendo el pasaje de Isaías 53. Esa poderosa profecía para decir lo que Jesús haría por nosotros y que quiero que sientas hoy. Se dijo de Jesús: ciertamente Él llevó nuestros dolores y llevó nuestros padecimientos, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz recayó sobre Él. Escucha esto. Y por sus llagas, por el sufrimiento que soportó, nosotros fuimos curados. Debido a lo que Él hizo, podemos encontrar sanidad en el poder de la resurrección de Jesucristo. Porque Él resucitó del lugar oscuro del abuso y la opresión. Por su poder tú también puedes elevarte en santidad. Su nombre es Jesús. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, y Él te ama y puede traer sanidad.